Ha llegado el año 2020, la primavera de ese año llegó con pocas cosas interesantes. Recibimos algún que otro videojuego llamativo como The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk y poco más. Como ya saben, la Next Gen de consolas estaba más cerca de lo que pensábamos, por lo que era lógico que las grandes desarrolladoras iban a guardar sus joyas más preciadas para las nuevas consolas. Google sí que le estaba pasando bien con Stadia, la plataforma de videojuego en streaming de la empresa logró obtener buenos resultados debido a varios factores que la hicieron triunfar. El precio y el catálogo de videojuegos que aunque al inicio fue flojo, con el tiempo iba aumentando y cada día eran más y más videojuegos que recibía y eso hizo que Stadia tuviera un inicio agradable. Siguieron pasando los meses hasta que llegamos al muy esperado E3 del año 2020. Como ya saben, a pesar de que recibimos muy buenos videojuegos al inicio del 2020, ese año comenzó muy frío, o por lo menos se esperaba que haya más actividad. El E3 comenzó con la conferencia de Electronic Arts y terminó con la de Sony. Sorpresivamente, la empresa japonesa volvió a la feria más importante de los videojuegos, pero no precisamente para enfocarse en los juegos, sino para mostrarles al mundo una consola la cual ellos llaman la consola hecha para todos. PlayStation 5 hacía su aparición con un diseño muy característico de Sony. No quisieron alejarse mucho de los diseños anteriores debido a que esos diseños fueron exitosos. Lo mismo sucedió con el mando de la consola, el DualShock 5. Ese mando sí que trajo cosas interesantes como que implementó un sistema de retroalimentación áptica que reemplaza la actual tecnología de vibración en el DualShock 4. Con esta tecnología se siente una gama más amplia de respuestas, por lo que chocar contra una pared en un auto de carreras es muy diferente a como era antes. Además de eso, el DualShock 5 en cuanto a diseño sería muy parecido al anterior y el público se quedó con ganas de más. Donde hubo más innovación fue en el mando de la consola de Microsoft, que por cierto, su nombre es Xbox Infinity. La empresa americana implementó muchas de las características de sus mandos Elite hechos para gamers hardcore y las usó en el nuevo mando de Xbox Infinity, ofreciendo una experiencia que, por decirlo de alguna manera, se siente muy diferente. El giroscopio, por supuesto, que también vino incluido. De momento, Microsoft se había ganado el público en el E3, tanto Sony como Microsoft acapararon toda la atención del público y Nintendo anunció varios videojuegos importantes como el remake de Super Mario Sunshine. GTA V por fin vio su aparición en la consola de Nintendo con una versión recortada que funcionaba a la perfección, con los Joy-Con, el nuevo Call of Duty, un nuevo videojuego de Wario, gameplay y fecha de salida oficial de Breath of the Wild 2, bajada de precio de Nintendo Switch, entre otras cosas, fue lo que vimos de parte de Nintendo. La guerra de consolas estaba más ardida que nunca con la llegada de PS5 y Xbox Infinity. Primero salió la consola de Sony el 3 de noviembre. Sony, al ver que la consola de Microsoft iba a salir el día 15, decidió poner a la venta su consola hasta 12 días antes para darle una gran estocada inicial a los de Redmond. Phil Spencer no había dado detalles al respecto. Su misterioso silencio solo generaba dudas y tal y como se esperaba, la consola de Sony logró vender más de 5 millones de unidades y Microsoft comenzaba con la venta de su nueva consola. El 15 de noviembre fue un día muy callado, no hubo mucho ruido y la lluvia no dejaba de caer del cielo. El jefe de Xbox seguía calmado, ya que confiaba a plenitud de su estrategia al ofrecer por $450 una Xbox Infinity que llegaba con unos cascos de realidad virtual muy interesantes, pero poco llamativos, y al finalizar el 2020 Microsoft solo vendió 7 millones de Xbox Infinity y Sony ya iba por 18. Estaba sucediendo justamente la misma historia de la octava generación, pero mientras pasaban los meses, Microsoft continuaba ofreciendo una combinación muy buena de ofertas y videojuegos, y Sony seguía confiada porque pensaban que solo por tener el nombre PlayStation 5, su nueva consola se iba a vender. Las ventas de PlayStation 5 caían y la de Xbox Infinity subían, y ya para finales del 2021 la consola de Microsoft contaba con 27 millones de unidades vendidas y Sony 31. Nintendo ya contaba con más de 75 millones de Nintendo Switch vendidas gracias al lanzamiento de Nintendo Switch Pro, que era más potente que la original y solo era $100 más cara. Pasando al 2022, este fue un año muy bueno en muchas cosas. Comenzó con el anuncio y posterior lanzamiento de la entrega número 2 del Dios de la Guerra. El reinicio del Dios de la Guerra recibió una segunda parte que no terminó de gustar a los usuarios de PlayStation 5. Repitió muchas de las fórmulas y las cosas de la primera entrega. Lo único que cambió fue de protagonista, siendo ahora Atreus el protagonista y dejando a un héroe como Kratos en un segundo plano.
Sony se encontraba en una situación un tanto delicada. Después de triunfar con las anteriores PlayStation, con PlayStation 5 no le estaba yendo nada bien. A Sony rápidamente se le ocurrió la idea de lanzar la segunda versión de sus PlayStation VR, una segunda versión con un diseño muy diferente al anterior. Todos pensaban que debido al auge de la realidad virtual a finales del 2021, este dispositivo de Sony iba a vender mucho, pero el público no terminaba de entender completamente las PlayStation VR 2. Se suponía que iba a ser un dispositivo accesible para el público, pero Sony lo entendía de otra manera al ponerlo a la venta a $600, cuando la PlayStation 5 costaba $400, y eso le pasó factura a Sony, encontrándose en una encrucijada muy grande y haciendo que el líder de la división de videojuegos dejara la empresa, al darse cuenta que todo estaba perdido y que de todas formas lo iban a despedir. Microsoft y Nintendo sonreían y hasta hacían colaboraciones inesperadas entre ellos, y la gran pregunta que todos se hacían es: ¿qué pasará con Sony? ¿Será el fin del gigante japonés? ¿Lograrán recuperarse? Pasando el tiempo nos dábamos cuenta que ni siquiera Sony creía en ellos. Estaban en una encrucijada tan complicada que, tal y como pasó con PlayStation Vita, ellos mismos se mataron, dejando de apoyar a PlayStation 5 y enfocándose en la próxima consola de ellos, PlayStation 6. Nintendo al final de la generación vendió 113 millones de Nintendo Switch, y Microsoft, entre todas las versiones de Xbox Infinite, vendió 103, y Sony 52 millones de PlayStation 5, un total fracaso para Sony, teniendo en cuenta que PlayStation 4 ha vendido por el momento más de 120 millones. Los motivos del fracaso de Sony fueron la poca calidad de sus videojuegos exclusivos. Incluso Horizon Zero Dawn 2 nunca vio la luz, y lo que lanzó Guerrilla Games fue un nuevo videojuego de la saga Killzone, que no estaba mal, pero el público esperaba la continuación del espectacular Horizon Zero Dawn lanzado hace bastante tiempo, y Killzone no vendió tanto como se esperaba. Nintendo estaba preparando su próxima consola, ya la novena generación estaba finalizando. Nintendo Switch tuvo una larga vida de 7 años gracias a su versión Pro, que extendió su vida más, y si hablamos de Microsoft, estos lanzaron un año más tarde que Nintendo su nueva consola, dando inicio a la 10ª generación. Sony no se quedó de brazos cruzados y lanzó su PlayStation 6 el mismo día que lo hizo Microsoft, y con ese lanzamiento iniciaría nuevamente la guerra de consolas. Si hablamos de otro tipo de consolas, estas durante la 9ª generación tuvieron un resultado bueno, aunque no el que se esperaba, pero por lo menos permitió que lanzaran nuevas versiones de sus consolas y servicios. Al final, el mundo de los videojuegos sigue pasando por un gran momento. Sony no lo hizo del todo bien, pero bueno, aún así, con PlayStation 6, lo más seguro es que lograrán levantarse y volverán a la senda del triunfo. Ya veremos qué tal se comportarán las nuevas consolas. Ojalá y tengamos una generación muy pareja donde todas las empresas triunfen por igual, donde el formato físico siga sin morir y donde la industria del videojuego siga creciendo a nivel mundial. Eso es todo, amigos, espero que hayan disfrutado este video completamente de principio a fin. Ha sido un video bastante largo, pero creo que ha quedado bastante bien, así que díganme en los comentarios lo que ustedes piensan acerca de él, y nada más, nos veremos en el próximo. Adiós.